Hoy y como todos los días es un hermoso día para adorar al Señor. Bienvenidos a Grace en Español. Aquí en Estados Unidos hoy se celebra un día muy especial, es el Día de los Veteranos. A todos los veteranos, a todos los que han vertido sus vidas en el servicio militar en cualquiera de sus ramas, gracias por su servicio. Bien especial, gracias a Daniel Venegas, miembro de nuestra congregación. Gracias, Daniel, por tu servicio, por tu dedicación, por tu fidelidad, lealtad, no solamente a tu iglesia, a tu familia, pero sobre todo a Dios. De todo corazón, a ti y a todos los veteranos, muchas gracias. Esto me lleva a mí a pensar algo en la palabra del Señor. Quiero dejar a usted un pensamiento en cuanto a algo que hace referencia a los hombres de guerra. En la palabra de Dios encontramos en el libro de Jueces, capítulo 6, que en tiempos de guerra el pueblo de Dios recibió victorias. Pero fíjate, en esta ocasión, Jueces capítulo 6, dice la Biblia que el Señor pidió que todos los hombres de guerra vinieran a la guerra. Qué tremendo es que nosotros como pueblo de Dios, en tiempos de guerra, en ataques como los estamos viviendo el día de hoy, ataques en contra de lo que es correcto, de los principios bíblicos y morales, como pueblo de Dios debemos unirnos todos en oración, en guerra, en contra del enemigo. En Jueces capítulo 6, como lo mencioné, él pidió a todos los hombres de guerra. En Números capítulo 31 dice, en la venganza contra los madianitas, en el tiempo de Moisés, pidió a 1000 hombres de cada tribu, lo cual quiere decir que si había 12 tribus, fueron necesarios 12,000 hombres. Y con esos 12,000 hombres, el Señor entrega la victoria a su pueblo. En otra ocasión, en Josué capítulo 8, dice que se reunieron con él todos los hombres de guerra, pero él escogió solamente a 5,000. Y con esos 5,000, el Señor dio la victoria. Más adelante, en otra ocasión, en Jueces capítulo 7, dice la palabra del Señor, en la victoria que Dios le da a Gedeón, después de haberle llamado hombre valiente, hombre de guerra, dice la palabra de Dios que hubo un proceso de eliminación en que no fue necesario todo el ejército, sino con solamente 300 hombres, Dios le da la victoria a Gedeón. En otra ocasión, en 1 Samuel capítulo 14, dice la palabra de Dios que solamente habían 2 hombres. Estos eran Jonatán y su paje de armas. Le dice Jonatán a su paje de armas, ven, pasa conmigo, vayamos a la guarnición de los filisteos. Quien quite y Dios nos dé la victoria. Quien quite y Dios haga algo con nosotros. Pues no es cosa difícil para Dios dar la victoria con muchos o con pocos. Y en esa ocasión Dios le da la victoria a ellos dos. Si seguimos leyendo la palabra del Señor, encontramos otros ejemplos. Por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 17, dice la Biblia que solamente un hombre, aquel joven llamado David, aún antes de haber sido constituido como rey, dice la palabra del Señor que siendo un adolescente, siendo un joven, llega al campo de guerra y tiene una indignación de ver cómo aquel paladín filisteo llamado Goliat amedrentaba a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, los atemorizaba. Con aquella indignación dice, bueno, ¿quién es este que se atreve a desafiar a los hijos de Dios de tal manera? No puede ser así. David tenía una relación muy personal con Dios. Él sabía que así como Dios le había dado la victoria sobre leones y osos, le daría la victoria sobre este gigante que se levantaba en contra del pueblo de Dios. Y en aquella ocasión, Dios le dio la victoria a través de aquel joven llamado David. Le dijo, tú vienes a mí con lanza, con espada y con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y con aquella onda y aquella piedra, Dios le da la victoria al pueblo de Dios. Si te fijas, en ocasiones es necesaria toda la gente de guerra. En otras fueron 12,000, en otras fueron 5,000, en otras fueron 300, en otra ocasión fueron solamente 2. En una ocasión, como en el caso del rey David, de aquel joven llamado David, solamente una persona. Pero en 2 de Crónicas, capítulo 20, nosotros encontramos el relato de Josafat. Josafat, rey de Judá, que moraba allí en Jerusalén. Dice la palabra del Señor que se levantaron contra él 3 naciones que venían en guerra. 2 de Crónicas capítulo 20 dice, y pasadas estas cosas. Aquí quiero abrir un paréntesis.
Cuando dice pasadas estas cosas, nos lleva a nosotros a pensar, forzosamente tenemos que nosotros considerar el contexto del pasaje. Y pasadas estas cosas, ¿cuáles cosas? Lo que había sucedido es que Josafat había decidido en su corazón que él y todo el pueblo de Dios iban a dejar a un lado las cosas que no agradaban a Dios, la idolatría, iban a dejar a un lado la duda, iban a dejar a un lado todo lo que no agradaba a Dios. Y cuando eso sucede, cuando él procura hacer las cosas bien delante de Dios, se levantan estas tres naciones en guerra contra él. ¿Te has puesto a pensar en alguna ocasión que entre más tú dedicas tu vida para servicio de Dios, que entre más tú procuras hacer lo que es bueno delante de Dios, es cuando más ataques se vienen a tu vida y dices, ¿pero por qué? Si antes de servir a Dios o cuando viví una vida mediocre, no tengo tanto ataque como ahora que quiero esforzarme por hacer las cosas bien delante de Dios. Claro, porque cuando tú haces lo correcto delante de los ojos de Dios y dedicas tu vida al servicio de Dios y quieres hacerlo recto delante de Él, te conviertes en un blanco para el enemigo. En una ocasión escuché a alguien decir algo que me impactó, que dijo de la siguiente manera: tú nunca vas a tener un encontronazo con Satanás si caminas en la misma dirección. Qué tremendo, que la única manera que vas a tener esos encontronazos contra Satanás es cuando tú decides hacer lo que es correcto ante los ojos de Dios. Prepárate, porque sí viene el ataque. Ahora, con el ataque, lo vemos en la experiencia de Josafat, vino el temor. Cuando te llega aquella llamada a las 3 de la mañana o que te dicen, tengo algunas noticias para ti. Si algún familiar o un conocido, un amigo te llama a las 3 de la mañana, obviamente no va a ser buenas noticias. Aquella noticia tal vez que esperabas de tu médico por aquel reporte médico y dices tú, ¿qué va a pasar? Y por lo general el médico te dice, por lo menos aquí en Estados Unidos, después de tu revisión, te dicen, vaya a su casa. Si encontramos algo mal en sus estudios, le vamos a llamar. Si no encontramos nada, no se preocupe, todo está bien, no espere llamada de nosotros. Pero cuando te hablan de la oficina del médico, tú ya sabes que no son buenas noticias. Y toda esta serie de ataques que se levantan en contra de los hijos de Dios, en contra tuya, como hijo de Dios, puede provocar algo muy natural, que es el miedo, es el temor. Dice la palabra del Señor que Josafat tuvo miedo en su corazón, tuvo temor. ¿Ves? Porque valentía no es la ausencia del miedo. La valentía consiste en hacer lo correcto, aún en presencia del temor, que fue lo que hizo Josafat. A lo que a mí me gusta llamarle los pasos correctos hacia la victoria. Frente al ataque, frente al temor, dice la palabra del Señor que el paso número 1 que él tomó fue humillar su rostro para consultar a Jehová. Fíjate qué tremendo que nosotros cuando nos encontramos en una posición de ataque, en una posición en la que estamos siendo atacados, a veces consultamos cualquier otra cosa menos a Dios. Pero Josafat nos da un ejemplo muy importante de que nosotros tenemos que consultar a Jehová. Buscó a Dios, humilló su rostro para buscar a Jehová. En medio del ataque, en medio del temor, busca a Jehová. Número 2, dice que él convocó a un ayuno a todo el pueblo. Dijo, no solamente yo, sino todo el pueblo. Tenemos que ayunar. Qué importante en nuestra vida cristiana es orar y buscar a Dios. Y también ayunar. Cuando tú doblegas tu carne, cuando tú sujetas tu carne, alimentas tu espíritu. Se agudiza tu sentido espiritual para entrar en comunicación con Dios. Te fortaleces. Indudablemente tiene que venir una victoria. El tercer paso que él tomó fue convocar la asamblea en la casa de Dios. La Biblia nos enseña en Hebreos, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. La versión de Eleazar dice, no dejando de congregarse como algunos tienen como fea costumbre. Sabemos que en estos tiempos de la pandemia ha sido muy difícil tener servicios presenciales. Hemos tenido que recurrir a estos recursos de los medios a través del video y todas estas cosas. Sí, yo lo entiendo. Y hay personas que por temor y por
vaya, un razonamiento con cordura, dicen, yo no me voy a arriesgar, no voy a... soy avanzado de edad, tengo condiciones médicas preexistentes que si me llega a dar este virus, si me llega a atacar el virus a mí, o me las voy a ver muy difícil, o quién sabe si las libre. Y prefieren quedarse en su casita. Eso yo lo entiendo. Y bien por ustedes, que tomen decisiones sabias de cuidarse. Pero mientras podemos congregarnos en la casa de Dios, sea en línea o sea en servicios presenciales, debemos estar en la casa de Dios. Porque en la casa de Dios nos lleva al cuarto paso que hizo Josafat. Empezó a decirle a Dios, a recordarle a Dios de sus promesas. Y no solamente de las promesas de él, sino lo que él ya había hecho por ellos. ¿Ves? Cuando tú lees la palabra de Dios, cuando tú te tomas el tiempo de tu día para estudiar las promesas que encontramos en la palabra de Dios y tú le recuerdas a Dios sus promesas para ti. Entonces, no es que a Dios se le olvide las promesas, sino que a ti es al que se te olvida. Y cuando tú lees la palabra de Dios, cuando tú escudriñas la palabra de Dios, dice la hermana Lorena Fernández, la palabra de Dios no se lee ni se estudia. La palabra de Dios se escudriña. ¿Ves? Cuando tú escudriñas la palabra de Dios, quiere decir que tú la meditas, la aplicas a tu vida, la estudias, la miras de todos los ángulos posibles, obviamente siempre bajo la guianza del Espíritu Santo, la iluminación del Espíritu Santo, que te abra el entendimiento a lo que te quiere dar, a lo que te quiere enseñar en ese tiempo tan particular. Lo cual nos lleva a lo siguiente, que cuando Josafat tuvo temor, humilló su rostro para consultar a Jehová, convocó un ayuno, se reunieron en la asamblea en la casa de Dios y le recordaron a Dios sus promesas. Vino una visitación del Espíritu de Jehová. ¿Ves? El Espíritu de Dios está siempre listo para ti y para mí, para bendecirnos, para hablarnos, para restaurarnos, para fortalecernos, para estar con nosotros. Fíjate que en este tiempo todavía no venía el Espíritu Santo, el Padre, el Consolador, que el Señor Jesucristo prometió, como se manifestó en el libro de los Hechos. Sin embargo, dice que cuando ellos tuvieron esta práctica, descendió el Espíritu de Jehová sobre Jaasiel, uno de los levitas, uno de los hijos de los levitas que estaba ahí. Dice que recibió palabra de Dios. Segunda de Crónicas capítulo 20 versículo 14 y 15. En el versículo 15 da una declaración que, aunque fue exclusiva para ese momento, para el pueblo de Dios y para esa ocasión, no deja de tener un valor trascendental y un significado profético que aplica a nuestras vidas, aplica a tu vida y a la situación que tú enfrentas el día de hoy. Y le dice: no temas, Josafat, y tú, Jerusalén entero, delante de esta multitud tan grande. Dice: porque no es tuya la guerra, sino de Dios. Anímate, hermano, anímate, hermana, que la situación que hoy amenaza tu vida, que produce tal vez temor muy naturalmente en tu corazón, no es para destruir tu vida. Es para demostrarte a ti la grandeza de Dios, el poder que Dios tiene sobre toda circunstancia, ya sea en relaciones matrimoniales, ya sea en relaciones interpersonales con los hijos, ya sea relaciones familiares, ya sean problemas financieros, ya sean problemas de salud. Todo lo que amenaza con quitarte la vida o con destruirte la vida o hacerte la vida imposible, el Señor es más que poderoso sobre todas esas circunstancias. Y esa guerra que tú enfrentas el día de hoy no es tuya, es de Dios. Así Él les dice: no va a haber para que peleéis en esta ocasión. Mañana ustedes van a salir y verán cómo Dios les da la victoria. La mañana siguiente se levanta el pueblo de Dios, se cambian, se ponen su ropa militar, se ponen los levitas, sus atuendos sacerdotales para ir cantando y alabando a Dios. Y en su alabanza ellos iban proclamando este grito de guerra: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Qué tremendo es que cuando Dios ya te da a ti la promesa de la victoria que te va a dar, tú puedes seguir declarando en tu vida: voy a glorificar al Señor porque su misericordia es para siempre. Quiere decir que si Él tuvo misericordia en el pasado,
La va a tener en el presente, y que se la tiene en el presente, la va a tener en el futuro. Su misericordia es para siempre. Para sorpresa del ejército de Dios, cuando llegan al campo del enemigo, dice la palabra de Dios que él había provocado tanta confusión en sus vidas que las emboscadas de ellos mismos se mataron entre sí. Ellos mismos se mataron entre sí. Y cuando el ejército de Dios, el pueblo de Dios, llega a ese lugar, se encuentran entre los cadáveres joyas, alhajas, telas preciosas y de todo tipo de bienes, y empezaron a recoger a manera de botín y llevarlo de regreso a casa. Un día, 2 días, 3 días. 3 días estuvieron recogiendo y llevando de regreso, recogiendo y llevando de regreso. Yo siempre he dicho, el pueblo de Dios no es un pueblo que siempre debe estar pidiéndole victoria a Dios. Es un pueblo que debe estar viviendo de victoria en victoria. Imagínate que Dios te da a ti bendición abundante de 3 días por cada victoria que te da. ¿No te animaría eso a procurar vivir una vida victoriosa? Siempre buscando a Dios, humillando tu rostro para consultar al Señor, viviendo una vida de ayuno, de oración y meditación en su palabra. Que descienda el Espíritu Santo de Dios sobre tu vida, te dé la solución al problema, te dé la respuesta a tu pregunta, y no solamente eso, te dé la victoria, y con la victoria la bendición. Eso te llevará a ti siempre a glorificar el nombre de Dios. A mí me gusta mucho repetir lo siguiente, que en todo lo que nosotros hacemos en el servicio a Dios y en nuestra vida como cristianos, debemos de hacer 3 cosas: ser testimonio para el que no cree, promover el avance del reino de Dios entre nosotros, y siempre glorificar el nombre de Dios. Siempre glorificar el nombre de Dios. Lo mismo hizo el rey David. El rey David, dice la palabra del Señor, que él se encontraba en el primer libro de Samuel, capítulo 22. En una ocasión en su vida, cuando él tenía temor, estaba huyendo del rey Saúl porque procuraba matarle. Estaba triste, estaba tal vez deprimido, tenía temor en su corazón. Sin embargo, cuando él huye a la cueva de Adulam, ahí se le empiezan a acercar a él. Todos, dice la Biblia, el que estaba endeudado, el afligido, el amargado de espíritu, dice que vinieron a David. ¿Te fijas? Cuando tú tienes una actitud depresiva, triste, negativa, eso es lo que tú vas a atraer a ti mismo. Gente que sea depresiva, triste, amarga, porque eso es lo que atraes. Sin embargo, en la cueva de Adulam, David empezó a pensar, me imagino yo, él decía, espérame, mis circunstancias dictan que yo esté triste, asustado o deprimido. Y mira lo que estoy atrayendo hacia mí, a todo el que también está triste, enlutado, endeudado, deprimido y con amargura de espíritu. Sin embargo, yo me atrevo a pensar que David tuvo allí en esa cueva la oportunidad y todo el tiempo del mundo para decirles quién era Dios en su vida. Y decirles, miren, yo sé que estamos en circunstancias precarias ahorita mismo. Sé que ustedes se sienten igual que yo, pero déjenme les comparto de quién es Dios en mi vida. ¿Te fijas? Que nosotros en todo lo que hacemos debemos ser testimonio a aquel que no cree. Y cuando Él les da testimonio y comparte su corazón y transmite lo que dentro de Él había, no las circunstancias que le rodeaban, sino lo que dentro de Él había, que era una firme convicción de quién era Dios en su vida, las cosas comienzan a cambiar. La actitud de David comienza a cambiar y por ende la actitud de todos aquellos que se acercaron a él. Hubo un proceso de transformación. Ves que la crisis nos lleva a una cueva donde a veces también hay transformación. La crisis, lejos de alejarnos de Dios, nos acerca a Dios. Es cuando todas las cosas van bien y que no hay problemas que enfrentar, que tú bajas la guardia y dices, todo va bien, no pasa nada. Viene el ataque del enemigo y ahí se acabó. Se llamaba, ¿y qué pasó con fulano? ¿Qué pasó con fulano? Pues no, que era un cristiano firme y fuerte y que compartía su fe. Sí,
pero bajo su guardia. ¿Ves? La crisis te acerca a Dios. Cuando la crisis acercó a David y a los suyos a Dios y tuvieron aquel avivamiento, por así decirlo, allí en aquella cueva, dice la palabra de Dios que después de esa transformación, y lo vemos capítulos más adelante, que los que estaban amargos de espíritu, enlutados, tristes y deprimidos, se convirtieron en hombres fuertes, valientes, hombres de guerra. Se le llegó a conocer a aquellos hombres como los valientes de David. Los valientes de David. Ya no lo reconoce como el enlutado, endeudado y amargo de espíritu. Ahora lo reconoce como el valiente de David. La transformación que produce el tiempo de la crisis ante la manifestación de la presencia de Dios en la convicción real que tú tienes en tu vida servirá de testimonio para otros y crecimiento, avance. Ahora, dentro de esa cueva, dentro de esas circunstancias, dentro de todo aquello que él enfrentaba, David pudo decir en su corazón: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Léelo, Salmos capítulo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Engrandeced a Jehová, dice conmigo, y exaltemos aún a su nombre. Dice, este pobre clamó a Jehová y Jehová le libró de todos sus temores. La crisis que tú enfrentas el día de hoy está diseñada para destruir tu vida. Pero ese diseño de destrucción, Dios lo puede transformar y rediseñar, no para tu destrucción, sino para tu edificación. Porque aquello de lo cual tú careces no es indicativa de lo que te hace falta, es indicativa del área en la que Dios ha de manifestar su poder. Permite que la situación que tú hoy enfrentes no determine el nivel de tu alabanza. Cuando las cosas van bien, alaba a Dios. Cuando las cosas van mal, alaba a Dios. Porque tus circunstancias no deben determinar el nivel de tu adoración, tu devoción y de tu alabanza. ¿Qué enfrentas el día de hoy? Como lo mencionaba hace un ratito, situación financiera, familiar, relaciones interpersonales, relaciones matrimoniales. ¿Cuál es el área de tu vida en la que tú enfrentas un ataque? Cualesquiera que sea, Dios te dará la victoria. Oremos juntos. Padre, yo te doy gracias por cada persona que mira este video y escucha mi voz. Gracias, Señor, por el consejo de tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es bendita y es verdad. Gracias, Señor, porque esa verdad y esa bendición se aplican a mi vida el día de hoy, de tal manera que yo puedo vivir confiado que a pesar del ataque, a pesar de la amenaza del enemigo en contra mía, puedo vivir confiado y decir, voy a glorificar el nombre del Señor porque su misericordia es para siempre. Voy a bendecir a Jehová en todo tiempo, porque mi alabanza a ti, Señor, no depende de mis circunstancias, buenas o malas. El nivel de mi alabanza depende del conocimiento que tengo de ti, de lo que he logrado experimentarte en mi vida, en las áreas en las que a mí me faltaba y tú supliste, en las áreas en las que yo era débil y tú me fortaleciste, en las áreas en cuanto yo tenía temor, ansiedad, preocupación, tú te convertiste en Jehová Shalom, mi perfecta paz. Gracias, Señor, por esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que llena nuestros corazones y guarda nuestros pensamientos. Sigue derramando tu paz sobre cada hogar, sobre cada vida, sobre cada familia. Y no te pedimos, Señor, una victoria. Te damos gracias, porque como hijos tuyos vivimos de victoria en victoria. Lo recibimos, lo declaramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Y a ti daremos siempre toda la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Pues gracias por acompañarnos el día de hoy. No se les olvide también acompañarnos en nuestros servicios presenciales en el 1016 de la calle Rosarito, 1016 Rosarito Drive, aquí en Río Rancho, Nuevo México. Si usted nos ve en el internet a través de Facebook,
síganos acompañando. Domingos 11 de la mañana a través de nuestra página de Facebook. Grace en español, Río Rancho. Grace en español, Río Rancho. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas de gran manera. Bendiciones. Salvo soy, resucitaste, con poder te levantaste, Jesús. No hay nada imposible para ti, nada imposible para ti, todo es posible. Yo lo creo. es posible.